Listos, amigos míos, les mando un fuerte abrazo. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien? 2, 3, chido Juan, o más o menos. A ver, déjenme ver. Esto es una estrategia que estoy implementando, consejo y recomendación de nuestro buen amigo Filipo Beltrán de México Informa, youtuber y no es periodista, es youtuber, pero le mandamos un fuerte abrazo. A ver qué tal me veo, a ver qué tal sale este video así con la luz aquí en la mera cara. Tengo que pulir muchas cosas, pero bueno, bienvenidos a su canal Miki Noticias nuevamente. Muy feliz de poder estar aquí con ustedes nuevamente después del día de ayer. Ayer acabé fulminado después de ir al Zócalo con nuestros amigos youtubers a celebrar el primer año de victoria de elecciones que posicionan al presidente Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Entonces, muy contentos de que sucediera eso y de apoyar, así como estamos comentando y transmitiendo y documentando las marchas que tienen esta característica de violencia y de que avientan bombas y pintas y van a dañar Palacio Nacional y todo eso, y hasta nos andan gritando a nosotros fuera medios, y nos avientan la cámara y el teléfono y dicen no grabes, vete de aquí. Pues de la misma manera vamos a grabar afuera del Palacio Nacional en una fecha como esta tan maravillosa. ¿Cómo es que gane la democracia y un voto que es el deseo de muchos mexicanos? Bueno, vamos a las noticias que han habido hasta hoy, muy interesantes, hay bastantes. Me disculpo mil veces con ustedes por no pasárselas todas, pero apenas se atrasa uno tantito con las noticias y ya valió todo. Una gran noticia muy interesante, se las voy a comentar ahorita. Primero quiero que escuchemos la conferencia del doctor Hugo López-Gatell, en la que se hace una pregunta. Le dicen al doctor, bueno, ¿qué onda con tantos contagios? ¿No? Ya estamos creo en el lugar 6 de la lista de los más contagiados a nivel mundial. Y pues qué pasa, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son los deseos? O qué onda, ¿no? El pueblo de México es muy desobediente. A lo que el doctor Hugo López-Gatell pues contesta, obviamente, y también les voy a comentar rápidamente al final de la pregunta, del comentario de la pregunta y de la respuesta del doctor Hugo López-Gatell. Les mando un excelente abrazo, gracias por visitarme. Vamos a checar este dato. ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué vamos en el lugar 6? ¿Qué sucede? Gracias. Qué bueno que hace esta pregunta, Juan Carlos. Desde luego no quisiéramos tener ningún caso, desde luego quisiéramos no tener una epidemia, ni en México ni en el mundo. Desde luego quisiéramos que la epidemia se pudiera detener de un minuto a otro. Desde luego quisiéramos evitar todas las muertes. Pero desde luego esto no es posible, ni en México ni en el mundo. Por eso lo hemos estado comentando aquí con ustedes, con la sociedad, varias veces. Son conceptos que aparentemente son muy directos, pero la expectativa social, la expectativa de todos y cada uno de nosotros discrepa con la realidad. También quisiéramos no tener terremotos, no tener huracanes, no tener inundaciones, no tener deslaves. También quisiéramos no tener contaminadas nuestras cuencas hídricas. También quisiéramos tener un sistema de salud competente que se hubiera desarrollado a lo largo de los últimos 30 años. También quisiéramos no tener una epidemia enorme de enfermedades crónicas, obesidad y sobrepeso, 3/4 partes de la población mexicana. Diabetes, 14% de las personas mayores de 20 años. Hipertensión, 35% de las personas mayores de 20 años. Nuestras primeras causas de muerte desde hace más de 15 años, enfermedad cardiovascular, es decir, infartos del corazón, infartos cerebrales, generalmente causados por la hipertensión,
diabetes con sus múltiples complicaciones, pérdida de la vista, pérdida de la función de los riñones, pérdida de la circulación, que frecuentemente llega a amputaciones, cánceres, múltiples cánceres, enfermedad crónica del hígado relacionada principalmente con el consumo excesivo de alcohol y también con la enfermedad crónica metabólica por un fenómeno que se llama hígado graso. Quisiéramos tener una realidad diferente. Cuando México recibe a la epidemia de COVID, la enfrenta con su realidad, la enfrenta con estas condiciones de salud muy deterioradas, una epidemia que no debemos perder de vista. Su principal motor, la epidemia de enfermedades crónicas, es el consumo de productos industrializados, procesados y ultraprocesados. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que viene empaquetado y son productos no naturales que han sido modificados industrialmente y se les ha agregado enormes cantidades de distintas azúcares, principalmente fructosa, jarabe de maíz alto en fructosa. Se les ha agregado también distintos aditivos, se les ha agregado sal en exceso y grasas saturadas. Esta es la realidad que hemos enfrentado a lo largo de 30 o 40 años. Y esta es la situación que tenemos. Y como hemos dicho aquí muchas veces, tenemos un sistema de salud que no creció a la velocidad que se necesitaba respecto al crecimiento de la población, que fue deteriorando sus instalaciones por falta de servicio, por dispersión en otras cosas del dinero que debía ser utilizado para eso, que no se distribuyó en el territorio en las zonas de mayor necesidad, sino se concentró de una manera caótica, mal planeada, en zonas urbanas, a veces con repeticiones. Aquí está una unidad de salud de una institución, enfrente está la unidad de salud de la otra institución, en vez de ponerla donde debería estar estratégicamente para cubrir a la población en necesidad. Enorme abandono de la población rural y suburbana y problemas graves de calidad y obviamente de sobresaturación del Sistema Nacional de Salud. Cualquiera que haya ido a una unidad de salud hace 10 años o hace 5 años, sabe perfectamente que el sistema de salud que hoy vemos es muy parecido al que hemos tenido en los últimos 30 años. No se echó a perder el 1 de diciembre de 2018. Así ha sido. Quien realmente ha ido a una unidad de salud en el sistema público lo sabe perfectamente. Quien nunca se ha parado por ahí puede tener una idea quizá fantasiosa de la realidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, sin menospreciar sus grandes talentos. Efectivamente, también en México se hacen cirugías muy sofisticadas, se hacen trasplantes renales, hepáticos, cardíacos, de múltiples tipos, se hace tratamientos oncológicos de muy alto nivel, se hace cirugía pediátrica, tenemos también cosas muy competentes, se hace investigación científica. Entonces también tenemos claroscuros, tenemos cosas muy buenas, pero tenemos realidades que debemos afrontar. Entonces, hoy vemos COVID, lo que es importante es no verlo solo como COVID. Es COVID en una población con estas carencias, es en una población con enormes desigualdades económicas y sociales. Los datos son clarísimos. La mitad de la población de México vive en una condición de pobreza, de insuficiencia económica para abastecerse de elementos básicos para una vida apropiada. Y tiene dificultades para enfrentar esa vida todos los días, todos los días. ¿Cuál es la razón? El modelo económico que México ha adoptado o vivido desde hace 40 años. Debe haber una razón. Hubo decisiones de que así se desarrollara México, de que el dinero se concentrara en pocas manos. Hemos dicho, estos son estadísticas mundiales, del Banco Mundial, por ejemplo,
México está entre los primeros países, hablando de listas mundiales, en desigualdad. Hay indicadores económicos, no entraré en detalles, dado que no soy economista y no los domino suficientemente bien, pero podemos traer un día a un economista y que nos explique la desigualdad socioeconómica en México y que tome las estadísticas mundiales. Y vamos a ver ahí con toda claridad que México es un país profundamente desigual, para decirlo de manera clara y simple y rotunda. La mayoría del dinero en México está concentrada en pocas familias y por consiguiente la mayoría de las familias tiene pocos recursos. Y ese es a lo que nos enfrentamos cuando llegó COVID. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede tratar de disminuir la velocidad de crecimiento de la epidemia a través de medidas que han sido planteadas desde hace muchos años. Concretamente, desde 2005, la Organización Mundial de la Salud desarrolló su Plan Global de Preparación y Respuesta ante una pandemia de influenza, que ha sido un modelo. Ha habido después ediciones posteriores, modificaciones, enriquecimiento, pero es un modelo de pandemia muy semejante al de COVID, solo que el de COVID es mucho más intenso. Se parece a la pandemia de influenza de hace 100 años. Pero este modelo de respuesta, de preparación y respuesta, considera acciones como la mitigación comunitaria, una intervención en donde en forma masiva, por una disposición gubernamental, se logra que las personas se queden en casa, es lo que hemos venido diciendo desde hace meses, y eso lleva a que la cantidad de contagios por día sea menor. ¿Se puede lograr que la cantidad absoluta de contagios que enfrentaremos sea menor? Desafortunadamente no. Es muy poco lo que realmente se puede lograr de suspender una epidemia como esta, a menos que se pague un costo elevadísimo, no en términos de gasto público, sino de gasto social, a menos que se cierre totalmente el país, se paralice y entonces se logre que los últimos contagios empiecen a ocurrir en forma natural, se detecten, se aíslen y se paralice. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para paralizar a la sociedad? Semanas. ¿Y qué pasaría si una sociedad con estas características, con este nivel de desigualdad, con esta limitada capacidad de ahorro en 50% de ella, se le fuerza a que se quede en casa? Perece, se le hace un daño muy grande, porque pierden su capacidad de sustentación. Y con ella perece la sociedad, porque la fuerza de trabajo de esta sociedad está mayormente en ese 50%, que son las y los trabajadores manuales, agrícolas, industriales, de los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver siempre en realidad el conjunto. Esta es la sociedad desigual que tenemos. Entonces decía, ¿qué se puede hacer? Se puede mitigar. Por eso decidimos mitigar. ¿Cuándo hay que hacerlo? Hay que hacerlo en el momento más oportuno. Si se hace tempranamente, antes de que lleguen los contagios, esto fue la conversación que teníamos en febrero, quizá lo recuerdan, mientras que en los países europeos había una gran intensidad epidémica, aquí todavía no teníamos casos. ¿Eso quiere decir que podíamos evitar que lleguen? No, tampoco. Aquí dijimos, garantizamos que va a llegar el virus, y llegó. Entonces, si cierra uno las actividades demasiado temprano, las hace uno en el vacío, porque no hay nada que interferir con los contagios, porque no hay contagios. Por ahí había voces de la sociedad, es interesante que han sido las mismas que siguen llevando un mensaje un poco paralelo a la sociedad. Están un poco como aislados, no sé qué sociedad ven. Quizá no ven esta con grandes desigualdades y un sistema de salud deteriorado y gran injusticia social. Es posible que no la vean. Quizá lo ven a través de la televisión y han estado viendo Europa, por ejemplo. Y entonces en su momento decían, cierren ya, cuando no teníamos contagios aquí. Entonces hay que cerrar cuando ya hay algo que detener, que son los contagios.
Y lo hicimos, quizá lo recuerdan, pero a veces a todos nos puede fallar la memoria, cuando teníamos 12 casos. ¿Cuántos? 12. ¿Cuántos? 12. Con 12 casos, el viernes 13 de marzo, identificamos que se habían triplicado los casos acostumbrados en los días anteriores. Por ahí alguien, me acuerdo, a lo mejor fue usted, alguien por acá me dijo, ¿y si se duplicaron? Y contesté rotundo, dije, no se duplicaron, se triplicaron. Y no es una especulación, tenemos la evidencia. Y en ese momento, con tan solo 12 casos, ya habíamos identificado con anterioridad que era muy importante cerrar las actividades, hacer una medida masiva que llamamos Jornada Nacional de Sana Distancia, antes de que empezara a subir rápidamente la curva epidémica. No perder de vista, y esto está documentado, que los países europeos más afectados por la epidemia, o nuestros vecinos cercanos, no lo hicieron en ese punto que le llamamos punto de inflexión. Lo hicieron más tarde, no mucho más tarde, pero sí en promedio 2 a 3 semanas más tarde. Solo ese retardo puede ser suficiente para no lograr un éxito adecuado. Nosotros lo hicimos cuando era apropiado. ¿Qué logramos? Lo hemos dicho también, lo hemos mostrado con formas gráficas, logramos reducir la curva epidémica, aplanarla. ¿Qué quiere decir aplanarla? Que en lugar de ser alta, 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 es como si fuera una montaña, como una loma, baja, 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 pero larga, larga, larga. ¿Por qué razón? Porque la consecuencia de tener contagios más lentos es que se difiere el riesgo, como se llama técnicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de que se junten todos el mismo día, se van distribuyendo día con día, con día, con día. Y la consecuencia, no agradable, no deseable, es que se prolonga la epidemia. Por esa razón, en México tenemos una epidemia más larga que los países que tuvieron epidemias explosivas. Esto lo comentábamos el domingo pasado con unas gráficas. ¿Por qué queremos tener una epidemia con pocos casos diarios a pesar de que sea más larga? Porque lo primero y más importante es que no haya personas que mueran por falta de atención. Y si se saturan los hospitales de este precario y deteriorado sistema de salud que durante 40 años no creció como debía, entonces llegan las camas, los ventiladores, el personal a saturarse y tiene que tomar decisiones muy dramáticas que se tomaron en otras partes del mundo, como decidir a quién se intuba y a quién no se intuba. En México no. En México ha habido muertes, todas y cada una de ellas lamentables. Nunca debemos perder de vista que se trata de personas que ya no están con nosotros, personas que dejaron a familias sin su presencia, sin su apoyo, sin su existencia, sin su cariño. Son personas. Y las personas que han fallecido, sin embargo, no fallecieron porque estuvieran saturados los hospitales. Fallecieron porque el COVID les quitó la vida. Pero no olvidemos, lo mostramos cada martes y cada lunes, a quienes les quitó la vida, a personas adultas mayores principalmente, pero dramáticamente en México, a diferencia de Europa, donde hubo epidemias explosivas, a personas que tienen enfermedades crónicas. ¿Cuáles? Hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo. ¿Por qué se causaron estas enfermedades? Por una mala alimentación. ¿Motivada por qué? Por una dieta que está basada en productos industrializados de bajo valor nutricional y altísimo poder calórico, sólidos y líquidos, bebidas azucaradas, refrescos, que son el líquido principal en algunas poblaciones. Y hay una gran diferencia también social, donde poblaciones más empobrecidas tienen consumos de refresco más grandes. Entonces, esa es la realidad, ese es el contexto de esta situación. Lo de la lista, si estamos arriba o no de España, no hay que perder de vista también que esta es la realidad y esa es la realidad en España. Más un detalle,
Contar casos y comparar países con poblaciones diferentes es un error metodológico. ¿Por qué razón? Porque obviamente donde hay más población, más personas viviendo, existe la posibilidad de que haya un mayor número de eventos, en este caso muertes, hospitalizaciones, casos. Entonces estas listas, hoy creo que fue un día de primeras planas con este discurso. México ya sobrepasó a España, decía un periódico. En todos lados baja la letalidad, excepto en México, decía otro. Sería útil, por ejemplo, uno de estos periódicos es llamativo porque ha estado con esta idea persistente de comparar la mortalidad de México y otras variantes, pero al mismo tiempo, cuando se habla de enfermedad metabólica, crónica, diabetes, obesidad, hipertensión, y se habla de refrescos, de bebidas azucaradas, de comida chatarra, este mismo periódico suele publicar extensos artículos firmados por el staff. No sabemos quién es el staff, es un poco un misterio. Quizá es el editor, la editora o los dueños, las compañías que producen estos productos. Entonces no perdamos de vista todo esto. Ese sería mi comentario respecto a lo que usted comenta y gracias por mencionarlo, Juan Carlos. Vamos a darle la palabra a Araceli Aranday, luego nos damos 2 acá y 2 acá. ¿Qué tal, amigos? Eso fue lo que comentó el doctor Hugo López-Gatell. Vamos a ser francos. Él siempre nos ha dicho que hay que aplanar la curva. Y lo importante no es tener miles de casos en un día. Lo importante es tener a lo mejor millones de casos. Bueno, a lo mejor me estoy expandiendo mucho, ¿no? Pero lo importante es tener a lo mejor decenas de miles de casos, pero en mayor tiempo. Lo importante es que, ya lo hemos mencionado varias veces en otros videos, lo importante es que no se colapse el sistema. ¿Por qué? Porque al colapsarse el sistema, las camas de todos los hospitales se van a llenar de pacientes de coronavirus, y las personas que no tengan nada que ver con el coronavirus, que necesiten una operación, que tengan un problema cardíaco, que tengan alguna insuficiencia respiratoria, necesiten atención médica porque se cayeron en la motocicleta, tuvieron un accidente automovilístico, tuvieron algún accidente con electricidad y necesitan atención. Mujeres embarazadas que necesiten dar a luz, mujeres embarazadas que necesiten cesárea, personas que necesiten alguna operación de cerebro, algún problema cráneoencefálico, o sea, todo este tipo de problemas de alta urgencia no se vayan a poder atender en los hospitales porque todas las camas están ocupadas por pacientes de coronavirus. Entonces, cuando eso ya lo vimos en otros países, se colapsa el sistema y todos los que ya no pueden estar en las camas tienen que sufrir sus padecimientos en las calles, tener que solucionar sus problemas de salud en la banqueta, y los que ya no alcanzaron ni banqueta afuera del hospital, pues tienen que hacerlo en el transporte. Y los que ya no alcanzaron ni en el transporte, pues lo tienen que hacer en sus casas. Y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque murió más gente de la que debía. ¿Quién debe morir? Pues quisiéramos obviamente que nadie, pero ¿quién tiene que morir? Pues aquellos que la vida diga, ya hasta aquí. Pero una cosa es que diga, oye, tú no vas a vivir porque tienes esta y esta característica, si eres vulnerable a este virus. Y otra cosa es que diga, a ti te va a tocar morir porque él te va a quitar el lugar y te va a entorpecer pues tu tratamiento, y pues gracias a él que no puede dejar esta cama en el hospital, pues te toca morir. O en su caso, por ejemplo, que también lo comentaron en la conferencia de prensa y lo vamos a mencionar también. Los doctores pues resulta que dicen, híjole, estoy con el equipo, un ventilador y la cama y toda la atención para un paciente que ya sabemos que va a fallecer porque tiene cáncer, tiene enfisema pulmonar, tiene diabetes, ya es persona de avanzada edad y estamos tratando de salvarlo,
y a lo mejor nos vamos a tratar unos 2 días en poderlo salvar y de todas maneras va a fallecer, porque ya va para abajo. Pero aquí está otra persona, joven, que tiene grandes capacidades de sobrevivir, pero porque no lo estamos pudiendo atender, pues se va a morir y se nos van a morir los dos. Entonces, ¿qué hicieron en otros países? Desconectan a uno y conectan al otro, y eso es un gran golpe también para el sector salud, y era lo que se mencionaba y se comentaba casi al principio de la pandemia. Se iba a tener que decidir quién iba a merecer vivir o quién no iba a merecer morir, o a quién iban a conectar o a quién iban a desconectar, y que se hizo todo un bolote aquí en México, pero en otros países fue al quítate que ahí te voy y sin avisar. Entonces eso es lo que ha evitado afortunadamente el gobierno de México. El gobierno de México aquí ya les he mostrado los hospitales y las calles con anterioridad. Ahorita está la situación muy tranquila en los cementerios, hospitales y las calles aledañas a los hospitales. Todo está resguardado, todo está asegurado, los hospitales están de alguna manera con cierto flujo de gente, pero no están almacenando gente ni formada, ni afuera, ni en las calles, ni adentro, que estén así como que haciendo fila todos los pacientes que van a checarse por el coronavirus. O sea, tienen un sistema reciclado muy bueno. Y están evitando que muera gente que no debe morir, como en otros países que murió gente que pues tampoco tenía por qué morir. Gente que no tenía nada que ver con un coronavirus, pero no lo pudieron operar del cerebro porque tenía un problema de algún coágulo o algo. Tenían que operarlo de emergencia, pero pues no le tocó cama porque estaban tratando de salvar a una persona que tenía coronavirus y pues estaba recibiendo atención médica. Entonces, ahorita en México, los pacientes que no son de coronavirus atiéndense acá, los pacientes de coronavirus atiéndanse acá. Y difusión rápido para poder distribuir a la gente y sepan rápidamente, tú vas para acá, tú vas para allá, tú vas para acá, tú vas para allá, y todos tengan atención que deben tener. Y eso lo pueden ver en mis videos que he realizado en los hospitales de maternidad, en los hospitales de coronavirus y en los hospitales que no son de coronavirus. Y en los hospitales que son de atención médica simplemente, o sea, para poder dar consulta y eso, o sea, que no que sean hospitales, sino que son como de unidades de medicina familiar, donde uno se va a atender y vas a que le den algo para la gripa o para algún malestar de estómago, cosas así, algo sencillo, que no son hospitales, pero sí son clínicas de salud. Y pues bueno, sumado a que la gente tuvo en la cabeza el hay que trabajar para vivir, pero no tuvieron tiempo para vivir porque estaban muy ocupados trabajando, y junto con el trabajo estaban dejando de hacer ejercicio, comiendo chatarra y comiendo rápido porque pues no pueden ir a su casa a cocinar, pues comen una hamburguesa en la calle o a lo mejor hasta se malpasan y están fume y fume y están tome y tome y están tome y tome refresco también, tomando alcohol, tomando refresco, y cuando llega el viernes, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Hoy es sábado, vientos, fin de semana. Viernes y sábado, vámonos a la disco, al bar, al antro, a estar tomando con los amigos. Fin de semana, embriagándose de alcohol. Domingo crudos y el lunes otra vez a trabajar. Un gran problema de salud que tiene México, que está por los suelos, la verdad, está para llorar todo este sistema. Y todo gracias a qué, pues a que no se puso una cultura de años de mejorar la salud, de cuida tu salud, cuida tu integridad. Mucha gente dice mi integridad, dinero, adiós integridad y adiós salud, mejor dinero. Pero bueno, después les voy a mostrar un estudio, porque también vi ciertas cosas al ser repartidor de tiendas de abarrotes. Vi muchas cosas que les quiero comentar, en la cual les voy a explicar el por qué es muy difícil deshacerse de toda la gordura y todo lo que nos echa a perder la salud, toda la comida chatarra y todo lo que nos satura
completamente nuestra forma de vida diaria. Se los voy a exponer y se los voy a mostrar para que vean hasta dónde está esta situación de saturación, y está muy difícil, y ahí tiene que ayudar el gobierno. Ahí tiene que ayudar el gobierno, porque tiene que meter de alguna manera ciertas reglas para que la gente pues también pueda recibir buenos productos. Porque la gente en los lugares más alejados, lo único que está consumiendo ahorita es lo que las grandes empresas le llevan, y es pura gordura, pura comida chatarra y puro refresco y puro alcohol. Muy difícilmente llevan agua. Muy difícilmente llevan agua. Entonces de ese tamaño se los pongo, pero le decía yo en una plática a mi familia la otra vez, llega el momento en el que tener sed te duele en esos lugares, porque no obtienes agua, solamente hay refresco, y lo único que tienes es refresco. Y si te quieres aguantar las ganas de tomar refresco y mejor tomar agua, duele y está cañón. Pero después les voy a mostrar un estudio de esos para que vean. Eso no se ve en las ciudades, eso no se ve en la ciudad, eso no se ve aquí en estos lugares. Si hay una pequeña tienda de abarrotes por ahí alejada, de alguna persona que quiere emprender y quiere abrir su negocio, y abre su casa y empieza a vender que una cosa y que la otra, ahí poquito, con algunos proveedores, llegan las grandes empresas y dicen, mete todo lo que daña la salud, y es lo que deja dinero, ganas poco, pero vendemos mucho y se arma bien, y todo esto te lo va a consumir la gente. ¿Por qué? Porque todos esos productos son adictivos. Espero que les sirva toda esta información. Seguimos informando, amigos míos. Gracias por visitarme. Miki Noticias para ustedes. Cuídense. Chao. Déjenme like, ayúdenme, déjenme like y compartan. Vamos a hacer crecer este canal y a ver qué sucede, porque la censura también está cañón. Ya Chapucero quiere cerrar su canal porque dice ya esto ya no deja, ya no es business. Pero bueno, un abrazo a todos, gracias por verme, chao, seguimos informando.